libre soy para cantar, libre soy para danzar, libre soy por su amor, por su sangre, libre soy para adorar a quien reina que vendrá, libre soy para exaltar al que vive y con poder regresará. Hermano bendecido. Amén. Amén, amén. Yo creo que no comimos frijoles, ¿verdad? De hecho, nada. Pero decimos amén más fuerte que los que comieron. ¿Qué pasó? Yo creí que el secreto estaba en comer frijoles, pero ahora me doy cuenta que no. Les invito a que me acompañen con sus Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 16. Amén. ¿Ya está ahí? Sígalo con su vista, yo lo voy a leer aquí en mi Biblia. La palabra de Dios dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Ahí rápidamente nos podemos dar cuenta que está hablando de dos espíritus diferentes, ¿verdad? Uno es el Espíritu con mayúscula, es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y el otro es nuestro espíritu en minúscula. Amén. Dice aquí en Romanos 8:16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad, en la UVM, yo estudié Relaciones Internacionales y se fueron otros dos colados, dos cachirules conmigo, también a la misma carrera. Los tres nos quedamos pitando en la loma, como se dice, ¿verdad? Comúnmente, y pues no sabíamos qué estudiar. Y yo finalmente dije, pues ¿sabes qué? Voy a entrar a Relaciones Internacionales. El Señor me abrió las puertas ahí, fuera de mis recursos, fuera de mis deseos, estaba en los planes de Dios. Y ahí se me pegaron los otros dos también. Dos compañeros del Instituto Bilingüe Abraham Lincoln. Algunos de ustedes estarán familiarizados con el instituto, ¿verdad? Pero llegamos ahí a la escuela y éramos los únicos cristianos en el salón. Todos los demás eran católicos y otro tipo, ¿verdad? de religiones y creencias. Y bueno, se dio en una ocasión, ¿verdad? Una discusión, uno de esos debates que casi no se dan. Y de que dice, no, que bueno, ¿y qué diferencia hay entre los cristianos y los católicos, verdad? Inmediatamente salió un sabio que dijo, los cristianos no adoran ídolos y los católicos sí. Uy, qué profundo. Pero yo la verdad guardaba silencio, yo no dije nada. Yo dije, a mí no me gusta andar en pleitos. Si quieren escuchar palabra de Dios, yo les comparto. Pero yo no quiero andar discutiendo y que mi equipo es mejor que el tuyo, ni mucho menos. Yo no soy de esos. Pero salió un chavo que nadie nos imaginábamos, ¿verdad? A defender a los cristianos. Y la reacción de mis compañeros, de Celi, de Fabián y mía, fue: ¿quién está hablando? Alguien que estaba defendiendo a los cristianos y decía que era cristiano. Y yo dije, bendito Dios, ¿en qué momento? ¿Cómo se me peló? Pues si ya llevamos como 3 semestres de la carrera y jamás me di cuenta. Un pelado mal hablado, fumador, tomador, todo, ¿verdad? Lo que terminaba en or. Y hasta ese momento me entero que era cristiano. Y con cigarro en mano se agarra a defender a los cristianos. La Biblia dice, no te postrarás, no te harás imágenes, ni las adorarás. Yo estaba, no, es una aberración ese cuate. Está hablando de la Biblia, pero como que no me hace match.
lo que Él es con lo que Él dice. ¿Qué está pasando?, dijo el hermano Germán. ¿Qué está pasando? Ya en una ocasión me acerqué con él y para acabarle a molar, se llamaba Rogelio. Era tocayo. Imagínate, el cristiano que se llama Rogelio de la carrera de Relaciones Internacionales, primera generación. Pues, ¿cómo nos iban a diferenciar si él también se decía que era cristiano? En una ocasión hablé con él y dije, ¿sabes qué, carnal? No digas nada. En buena onda. No, yo sé, Goni, yo sé que ando mal, yo sé que ando en pecado, pero pues Dios sabe, ¿no? Mis luchas. Por eso, compadre, pero no digas nada. En serio, nos echas más tierra. No nos defiendes. No me defiendas, compadre. Y me pones una arrastrada tú solo. Y como Rogelio, tantos cristianos en Saltillo, falsos, fatuos, entre comillas, religiosos, apóstatas, cristinos y pistianos, pero no cristianos. Desafortunadamente nos encontramos en un tiempo para la iglesia muy fuerte, pero el Señor quiere revelarnos en esta tarde cuál es la clave para vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Yo no sé si estás cansado de vivir una vida mediocre para el Señor, pero el Señor esta tarde te habla y te dice, tengo misericordia de ti, tengo misericordia de Canesna, y porque los amo tanto, quiero mostrarles cuál es la clave para vivir una vida cristiana en victoria. Amén. En una vida de apariencias e imitaciones, donde los anillos ya no son de diamante, sino de plastiquitos, imitación diamante. Las joyas ya no son de oro, sino de fantasía. Las chamarras ya no son de piel, sino de imitación piel. Hasta mi misma Biblia dice aquí, imitación piel fina. Pues así hay muchos cristianos, imitación cristiano fiel. En ese mundo que nos ha tocado vivir, yo te invito a que descubramos juntos cuál es la clave para vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Y la primer característica, el primer elemento que compone la clave del Señor para nosotros, para vivir una vida cristiana victoriosa, es que el Espíritu Santo esté en ti. Amén. Di conmigo, que el Espíritu Santo esté en mí. Amén. Acompáñame a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Amén. 27. 36, versículo 27. ¿Ya estamos ahí? Si no lo ha encontrado, no se preocupe. Si su Biblia no lo tiene, yo se lo leo. Ponga atención a la lectura, por favor. La palabra de Dios dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén. Infundiré mi espíritu. ¿Y cómo viene espíritu ahí? ¿Con letra minúscula o mayúscula? Mayúscula. El Señor está hablando de su espíritu, el espíritu del Señor, el Espíritu Santo. ¿Dónde? A un lado de ti. Amén. Sobre ti, debajo de ti, en ti. Qué diferente es. Esta preposición cambia todo, marca la diferencia. El Señor te dice, mi espíritu tiene que estar en ti. Y me llama la atención que aquí dice el profeta, el Señor a través del profeta, y haré
haré, ¿qué dice? Que sigan mis preceptos. Amén. Y obedezcan mis leyes. ¿Sabes? Cumplir la ley del Señor, seguir a Cristo, no es cosa fácil. Pareciera ridículo lo que predicamos, pareciera que nos ponemos una meta tan alta y dices, es que es imposible cumplir la ley de Dios, es imposible seguir a Cristo, no es posible vivir una vida cristiana genuina. Claro que no es posible cuando lo haces en tus fuerzas. Por supuesto que no es posible cuando lo que tú tienes es una tradición, es una religión. No vas a poder jamás en tu vida, y escúchame bien, seguir a Cristo. Jamás en tu vida vas a poder cumplir sus leyes. Esa es la realidad. La única manera en la que tú puedes seguir a Cristo fielmente y hasta el final, la única forma en la que tú puedes cumplir los mandamientos del Señor es cuando el Espíritu de Dios está en ti, porque Él lo hace, no lo hago yo. Dice su palabra, haré que sigan. Es decir, yo lo haré, yo los haré seguir. Yo los obligaré a seguir y a obedecer mis mandamientos. Pero eso sucede única y exclusivamente cuando el Espíritu de Dios está en ti. Amén. De otra forma, no va a suceder. Amén. Yo recuerdo testimonios de muchos hermanos que han tenido una experiencia gloriosa con el Señor. Y entre ellos está un hermano que está con nosotros en la congregación. Y yo recuerdo su testimonio. Este hermano, híjole, qué bárbaro. Era catarrín, pero bañado. Pero venía a la iglesia, pero era catarrín. Pero no podía dejar de ser catarrín. No podía dejar de tomar, era su vicio. Y alzaba sus manos, alababa a Dios, daba su diezmo, oraba, ¿verdad? Leía la Biblia, todo bien a gusto, bien padre, pero no podía dejar su vicio. Entonces, en una ocasión, el Señor lo tocó y llegó y se las sirvieron bien frías como de costumbre, y dijo, qué a gusto. Ya es sabadrink, como dicen, ¿verdad? Y cuando agarró aquella cerveza en su mano, fría, muerta, helada, le dio un sorbetazo y ¡guácala! ¿Dónde compraste esta cerveza? Está echada a perder, sabe amarga, sabe fea. ¿Qué está pasando? No, el Espíritu de Dios actuó en él y le hizo casi sentir náuseas al momento de ingerir ese líquido que era tan preciado para él y que lo hacía quedar en ridículo tantas ocasiones cuando acababa borracho. Pero no era el propósito de Dios para su vida. Pero cuando el Espíritu de Dios entró en él, entonces él no pudo disfrutarlo de la misma manera. De hecho, le pareció repugnante. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, tú sigues a Cristo. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, yo sigo a Cristo. Amén. El segundo elemento es que el Espíritu Santo viva en ti. Y pon atención porque no es lo mismo que el Espíritu Santo esté en ti a que viva en ti. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 9.
Romanos capítulo 8, versículo 9. Amén. La palabra de Dios dice así: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Está en la Biblia, amor. Está en la Biblia. No me mire con ojos de, ay, qué feo se oyó. Está en su Biblia que estaba empolvada en el ropero. Ahí está. En Romanos capítulo 8, versículo 9, el Señor nos habla de que el Espíritu de Dios tiene que vivir en nosotros. Amén. Él habla de una naturaleza pecaminosa. Dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es. Ah, caray, ya entró la condicional. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Por eso hay tanto cristiano y pistiano. Porque el Espíritu de Dios no vive en ellos. Ellos viven según la naturaleza pecaminosa. Ellos se mueven según la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no vive en ellos. Porque si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios viviera en ellos, ellos vivieran según el Espíritu. ¿Sabes qué, cuate? Hasta en el agua hay niveles. ¿Tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes? Si tienes el Espíritu de Dios, vas a vivir según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ti. Pero si el Espíritu de Dios no vive en ti, entonces tú, naturalmente, obviamente, tarde que temprano, vas a vivir según tu naturaleza pecaminosa. Y yo no entiendo a tantos hermanos que de repente se sorprenden. Pero el hermano, pero si es que el hermano, ¿cómo pudo caer en algo así? Si no lo veías levantar sus manos y alababa al Señor y la presencia de Dios lo tocaba. Pero ¿cómo pudo? ¡Qué sorpresota! No vivía el Espíritu de Dios en él. La naturaleza pecaminosa, tarde que temprano, se iba a manifestar. ¿Sabes? Para aquellos que el Espíritu de Dios no vive en ellos, la naturaleza pecaminosa es una bomba de tiempo. Y sí, de repente, ¡palos! Truena todo. ¿Pero por qué, Señor? Si yo te amaba, iba a Canesna los miércoles y los domingos, alzaba mis manos y daba mi diezmo. ¿Por qué no estabas siendo habitado por el Espíritu Santo? El que el Espíritu de Dios viva en ti quiere decir que Él habite en ti. Y la palabra de Dios hoy nos dice que la clave de vivir una vida cristiana es que el Espíritu de Dios viva en ti. En el Antiguo Testamento yo me asombraba de eventos de hombres tan grandes, jueces tremendos, poderosos del Señor, y que acabaran de una manera tan vil. Tal es el caso de Sansón. Sansón, que cuando el Espíritu de Dios llegó sobre él, desquijaró a un leoncillo en el camino. Sansón, que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, tomó una quijada de un burro tirada y mató a cientos de filisteos con ella. Sansón, que fue el mismo que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, tiró los pilares del templo filisteo donde se encontraba y mató a más en ese evento que en toda su vida. Pero ¿por qué terminó él muriendo con esos filisteos?
porque Sansón fue seducido por Dalila y fue humillado. Le sacaron los ojos y lo ataron a un molino y lo pusieron como esclavo. Los filisteos pasaban y le escupían en la cara. Se burlaban de él porque ese era el hombre al que le tenían tanto miedo de Israel. Él era el juez de Israel que les había hecho tanto daño y ahora estaba atado a un molino, esclavo, sometido, subordinado, avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios no vivía en él. El Espíritu de Dios estuvo en Sansón en varias ocasiones que podemos leer nosotros a lo largo del libro de Jueces, pero él no habitó en él. Amén. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo hacía una aparición y se cumplía un propósito, y se cumplía el propósito y se iba. Usaba a alguien, se cumplía el propósito y se iba. Pero para que tú realmente puedas vivir hoy día, siglo XXI, una vida cristiana en victoria, el Espíritu de Dios tiene que vivir en ti. Amén. El Espíritu Santo tiene que vivir en ti. Y por último, el último elemento de esta clave que el Señor nos muestra es que tú seas llenado, que tú seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2, capítulo 4 de Lucas, la palabra de Dios dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas nos muestra el ayuno de 40 días de Jesús. Amén. Y esto fue justo cuando Jesús venía del Jordán, de ser bautizado, de ese momento hermoso en el cual se abrieron los cielos y la declaración gloriosa del Señor sobre su Hijo, en el cual tenía agrado, había sido revelada, y había visto Juan el Bautista cómo el Espíritu del Señor descendía como paloma sobre él. Y después de ser bautizado en el Jordán, el Espíritu del Señor lo llenó. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. Jesús fue llevado al desierto con el propósito de ser tentado. Amén. El propósito con el cual Jesús fue llevado al desierto es que Él pudiera vencer la tentación, que Él pudiera vencer al diablo. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era carne y hueso también, y Él tenía que vencer al pecado en su carne para demostrarle al hombre que sí se podía vivir una vida santa para el Señor. Por eso Jesús vino en forma humana, para que no salgas con tus excusas baratas de la carne es débil, porque esas son excusas baratas, con todo respeto, para tus loables y encumbradas excusas. Son nada más que excusas sin sentido. Todo lo que tú puedas decir para justificarte delante del Señor no tiene validez, no tiene fundamento, no tiene argumento, porque Cristo en carne propia venció al diablo y venció a la tentación.
Cristo en forma humana cumplió el propósito de Dios. Dice aquí que allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió durante esos días. Yo me imagino ahorita que los del ayuno andan medios cansadones, algunos, pero llenos del Espíritu Santo. Pero todo este tiempo algunos pudimos sentir la resistencia de la carne, ¿verdad? Algunos, oye, me están dando calambres, otros estuvieron vomitando en la noche, otros tenían migrañas de repente, ¿verdad? Y ay, como que sentí que se me doblaron las piernitas. Imagínate 40 días. Y no con el ayuno como dice el pastor de Daniel, ¿verdad? De puras ensaladitas. Porque así te vas al Super Salads bien padre. No, un ayuno en el desierto, aislado, en medio de lo inhóspito, para ser tentado. Pasado este tiempo, Jesús, como cualquier otro hombre, tuvo hambre. Natural, una necesidad natural, tener hambre. Jesús lo experimentó y entonces llegó el diablo y lo tentó. Pero Jesús venció la tentación. Amén. Para que tú puedas vencer la tentación en tu vida, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Para que tú venzas la tentación en tu vida, el pecado en tu vida, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Hay tantos cristianos tan apocados, débiles y mediocres, tristes y conformistas con su situación, y dicen, pues ya, ¿qué le hago? Pues mira, ya le he intentado de todo. Me puse a leer todos salmos, un salmo diario. Tomé mi plan de lectura bíblica, ¿verdad? De la aplicación aquí que tenemos de Android. Pues así de repente prendía enlace, ¿verdad? Y me ponía a oír una predicación. De repente fui a la oración. De repente fui un miércoles. Ya probé de todo. Y sigo cayendo en la tentación. Es que no has probado ser llenado del Espíritu Santo. Hasta el día en que seas llenado del Espíritu Santo, tú vas a vencer la tentación. Amén. Yo recuerdo cuando yo era un niño y viviendo en la laguna de Manialtepec, nosotros tuvimos muchas pruebas. Porque a veces todos creen que para el hijo de pastor la vida es color de rosa. Al contrario, el chanclas te trae en el top 10. Porque sabe que si te tumba a ti, tumba a tu papá. Porque la Biblia dice, quien no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Ay, Satanás no es ningún ignorante, conoce la Biblia muy bien. Ya después de ver al hijo tirado va a llegar con el papá y le va a decir, ¿con qué cara predicas y ministras a la iglesia del Señor si tu hijo es un pecador? No es ningún estúpido Satanás, es muy astuto. Y cuando yo era un niño, yo pequé en muchas ocasiones. Yo recuerdo en una ocasión que el Espíritu de Dios llegó a mi vida. Y llegó de tal forma que cuando me miró, yo sentí su mirada. No lo vi, pero sentí su mirada. Yo me vi en ese momento desnudo. Me vi desnudo delante de él y era como que él me estaba viendo todo y no me podía cubrir y me llené de vergüenza. Me llené de vergüenza y dije, Señor, perdóname. Fue una tarde en uno de los grupos de intercesión que se hacían todas las tardes en el Instituto Bíblico. Se acabó el grupo de intercesión y se fueron todos. Ya estaban apagando las luces y llega mi mamá conmigo y me dice, Goni, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ya vámonos. Y yo estaba en un mar de lágrimas diciendo, mamá, es que el Señor me está viendo. Me está viendo y yo me siento sucio delante de él. Yo me siento sucio delante de él.
Juntos oramos, me puse a cuentas con el Señor, le pedí perdón al Señor. Y cuando después pecaba, en ese mismo momento yo sentía un hueco en el corazón del tamaño del mundo. En ese mismo momento yo sentía que se desplomaba mi mundo. Yo sentía que algo había tronado aquí. Yo le había fallado a alguien, porque yo había sido lleno del Espíritu Santo. Yo no podía ser el mismo. Yo no podía vivir según mi naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu de Dios me había llenado. Y cuando yo pecaba, caía de rodillas delante del Señor y le decía: perdóname por ser un traicionero como Judas, por haberte fallado cuando tú me amaste tanto, cuando tú me diste tanto. Y me levantaba y no volvía a pecar, porque sabía que después de pecar iba a tener la misma sensación de muerte, la misma sensación de desagrado que no podía aguantar. Y cuando el pecado me seducía, me acordaba de lo que iba a pasar después. Yo iba a defraudar a alguien. Alguien se iba a sentir mal. Alguien se iba a entristecer. Y yo me iba a sentir hecho pedazos por haberle fallado a él. Pero eso no te sucede a ti, porque tú no estás lleno del Espíritu Santo. Tú me puedes ver y decir: es un ridículo, pero ¿sabes por qué? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Para que tú experimentes esto, no solamente el Espíritu de Dios tiene que estar en ti, no solamente el Espíritu de Dios tiene que vivir en ti, sino que el Espíritu de Dios te tiene que llenar a ti. De otra forma, hermano, vas a ser un cristiano fracasado, como el vergonzoso montón que no tiene sino una religión. Pero esta tarde, el Señor que ama tanto a Canesta quiere hacer un llamado. ¿Sabes? Fuimos muchos, casi 40 personas, las que dijimos: no importa lo que pase. Todos teníamos excusas, todos justificantes, todos teníamos compromisos, todos teníamos trabajo, todos no teníamos dinero, teníamos problemas para poder asistir, pero dijimos: no hay excusa, yo voy allá. Y recibimos del Espíritu de Dios. Pero Dios, que es tan lleno de amor, se acuerda de todos. Jamás lograré entender el amor de Dios. Es increíble. El Señor quiere compartir con el resto de la iglesia lo que nosotros recibimos. Si el Espíritu de Dios no está en ti y tú quieres recibirlo esta tarde, este es tu momento. Si el Espíritu de Dios está en ti pero no vive en ti, el Señor quiere que viva en ti para ti esta tarde. Y si el Espíritu de Dios está en ti y vive en ti, pero no ha llenado todo tu ser y todas las áreas de tu vida, también el Señor quiere que tú pases y recibas la llenura del Espíritu Santo.